Buenos días, pueblo santo de Dios, sí, sacerdotes, profetas y reyes. Sí. Hoy día vamos a analizar el evangelio correspondiente al día martes 5 de mayo. La idea es disfrutar más la misa. Ya es la conclusión de la parábola del buen pastor. Y se me viene a la mente una canción. ¿Sí? Es una canción con una letra muy sencillita y a la vez muy profunda de un cantante brasileño que se llama Roberto Carlos y algunos seguramente la han escuchado. El coro dice así: Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. En el Evangelio de hoy se contestan dos preguntas que son importantísimas para un cristiano. ¿Sí? La primera, saber quién es Jesucristo. ¿Sí? Hoy día Jesucristo lo va a decir de frente, no con una parábola, no con una enseñanza que tenga uno que interpretar, lo va a decir de frente. ¿Quién es Jesucristo? Y la segunda, que tiene que ver con nosotros, si yo sigo a Cristo, ¿qué me ofrece? ¿Sí? Entonces, si quieres saber quién es Jesucristo, ¿sí?, y qué me ofrece, escuchémoslo. Lectura del Evangelio según San Juan. Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Paseaba Jesús en el templo, en el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos para decirle: ¿hasta cuándo nos has de tener en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: os lo dije y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre testifican de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, pero yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. No me las arrebatará nadie de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra de Dios. ¿Ya? Listo. En el Evangelio que leímos, ¿dónde se encontraba Jesús? Jesús se encontraba en el templo de Jerusalén, ¿sí? Y nos da un sitio exacto, cerca del pórtico de Salomón, una de las puertas de entrada al templo de Jerusalén, en una área abierta. ¿En qué época estaba? ¿En qué época se da este pasaje bíblico? Se da, lo dice también el pasaje, ¿sí?, durante la fiesta judía de la dedicación del templo, o Hanukkah, ¿sí?, que es entre el 22 y el 25 de diciembre. E inclusive nos dice qué estación del año estaban. Era invierno, dice el pasaje, ¿sí? ¿Quiénes participan? Participan solo dos, hay solo dos personas, dos interlocutores, ¿sí? El uno, los judíos, y el otro, Jesús, ¿sí? Y dice el pasaje que los judíos se acercaron con una intención en mente, ¿sí? Iban de frente, iban a ponerlo a Jesús entre la espada y la pared, y le dicen: dinos quién eres, ¿sí? Dinos si tú eres el Cristo, ¿sí? ¿Qué es el Cristo? ¿Sí? ¿Qué era el Cristo para los judíos? Me olvidaba. Algunas versiones de la Biblia dicen Cristo, otras dicen Mesías. Cristo es la traducción en griego de la palabra Mesías, ¿sí?, que en hebreo significa el ungido, ¿sí? Entonces, los judíos se acercaron para preguntarle a Jesús, ¿sí?, si él era el Cristo, el Mesías, el ungido. En el Antiguo Testamento, los ungidos, o eran ungidos, los reyes, los sacerdotes, los profetas, ¿sí? ¿Para qué? ¿Ungidos para qué? ¿Ungidos por quién? Ungidos por Dios para realizar una misión a lo largo de sus vidas, ¿sí? Dios había anunciado en el Antiguo Testamento también que un descendiente de David iba a darle plenitud a esa palabra, iba a ser el verdadero ungido. ¿Por qué? Porque iba a actuar como rey, iba a actuar como sacerdote e iba a actuar como profeta, ¿sí? Un descendiente de David sería el verdadero sacerdote, profeta y rey. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué cosa?
instituir el reino de Dios en la tierra. ¿Sí? Entonces los judíos esperaban la venida del Mesías, de ese sacerdote, de ese profeta, de ese rey. ¿Sí? Y se le acercan a Jesús y le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Dínoslo ahora, ¿eres el Cristo? ¿Sí? Y Jesús les contesta, ¿sí? Yo ya se los he dicho. ¿Sí? Definitivamente Jesús ya les había dicho. Si ustedes leen el mismo libro según San Juan, pero capítulos anteriores, desde el capítulo 7, Jesús les venía diciendo, ¿sí? Yo lo conozco, refiriéndose al Padre, yo lo conozco porque procedo de Él, ¿sí? Y Él me envió. ¿Sí? Les había dicho, yo vengo de arriba. ¿Sí? Les había dicho, yo soy, o ego eimi en griego, o Yahvé en hebreo. ¿Sí? Se había dicho a sí mismo Dios. Les había dicho, ¿sí? Ustedes no van a creer hasta que yo sea levantado. Efectivamente, ¿sí? Recién empezamos a creer a partir del que Él fue levantado en la cruz. ¿Sí? Jesús dijo, yo salí del Padre. ¿Sí? Es más, les dijo su naturaleza. ¿Sí? Les dijo, antes de Abraham, yo soy. ¿Sí? Y los judíos decían, ¿cómo te comparas con Abraham si no tienes ni 50 años? ¿Sí? Y al final, hablando con el ciego de la piscina de Siloé, ¿sí? Le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego lo adoró. Entonces, Jesús ya les había dicho, ya les había contestado, Él es el Cristo, Él era el Cristo. ¿Sí? ¿Y quién lo testificaba? Lo testificaban sus obras. Y eso lo venía diciendo también una y otra vez. Si no me creen en mí, crean en mis obras. ¿Sí? Las obras hablaban por Él. Las obras hablaban del poder de Dios que a través de Él, ¿sí? Estaba ocurriendo. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo, como dice la canción que tan mal canté, ¿sí? La canción de Roberto Carlos. Jesús el Cristo, Jesucristo, ¿sí? Y el autor de la canción dice como un niño cuando le dice al papá, ya estoy aquí, Jesucristo, yo estoy aquí, estoy presente aquí, estoy contigo, ¿sí? Y la segunda pregunta que Jesús nos contesta en este pasaje bíblico es, ¿qué me ofrece? ¿Sí? Jesús lo dice también allí, ¿sí? Ustedes serán, mis ovejas reconocen mi voz, ¿sí? Ya lo vimos. Ya vimos qué significaba esto en días anteriores. ¿Sí? Las ovejas reconocen su voz. ¿Por qué? Porque tienen una relación personal con el pastor. ¿Sí? Las ovejas reconocen su voz y Él las conoce por su nombre. Pero ojo, también nosotros conocemos el nombre de Cristo, ¿sí? El nombre de Jesús. ¿Sí? El papel de Cristo, ¿sí? Es su verdadero nombre. Él es el ungido. ¿Sí? Y entonces, nos ofrece ser parte de su rebaño. Nos ofrece algo importantísimo, vida eterna. ¿Sí? Todo cristiano tiene vida eterna. La muerte no es el final de nuestros días. La muerte es solamente un paso a una vida eterna junto a Dios. ¿Sí? Nos convierte en ovejas, en sus ovejas, el de la cual Él siente celo. ¿Sí? Él dice, ustedes son mis ovejas. ¿Sí? Y nadie me las puede arrebatar porque me las dio el Padre, y al Padre nadie le quita nada. ¿Sí? Al Padre nadie le puede arrebatar nada. Y al final, Él dice algo que seguramente, que mejor dicho, causó que inclusive a Jesucristo lo quieran apedrear. Él dice, el Padre y yo somos una sola cosa. La Santísima Trinidad. Jesús se revela como Dios. ¿Sí? Él, el Padre y el Espíritu Santo, ¿sí? Tres personas en un solo Dios. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿quieres saber quién es Jesús? Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, sacerdote, profeta y rey. Como sacerdote, profeta y rey, Él tiene la función de santificar su iglesia, hablar o profetizar, ¿sí? Hablar en nombre de Dios. ¿Sí? Y gobernar su iglesia. Y aquí viene un detalle que es importantísimo. ¿Sí? Jesucristo elige personas para que lo ayuden en estas tres misiones de santificar, de gobernar y de enseñar. ¿Sí? Cuando les dice a los apóstoles reunidos, hagan esto en memoria mía después de la última cena, les está entregando
esa misión, hacer esto en memoria de Él, santificar, enseñar, gobernar. Cuando les dice, vayan y confiesen los pecados, en Juan 20, del 21 al 23, vayan y confiesen los pecados a quienes se los digan, les quedan perdonados, les da la función de perdonar los pecados. Sacerdotes, profetas y reyes, ¿sí? El jefe, ¿sí?, de los pastores es Jesús, ¿sí? Pero deja instituida en la iglesia, ¿sí?, personas que ayuden en esta misión de santificar, de gobernar, ¿sí?, y de enseñar, ¿sí? ¿En la persona de quién? En la persona de Pedro, cuando le dice en Mateo 16, 18, te llamarás Pedro, que significa piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Amén.